¿Qué es la idea de sola escritura para usted? Sola escritura es una frase latín que quiere decir que solo debemos de confiar en lo que la escritura dice, que es inefable, que es inmutable, que nunca cambia, y todo lo que se entiende de la Biblia es blanco y negro. Solamente debemos encargarnos y entender lo que viene de la escritura. Y la idea viene también del versículo 2 Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirado por Dios. Y en el lenguaje original, el griego, viene la frase teonustos, exacto, que dice que Dios respira, el respiro, el aliento de Dios, la vida. Se puede ilustrar o imaginar a Adán cuando primero caminó la tierra, Dios dándole vida, Dios dándole fuerza, aliento, ¿verdad?, a caminar aquí. Sí. Y para mí, eso me recuerda que teoneustos tiene 3 maneras de traducirlo. Y la tercera manera es una manera que no se ve muy común en las Biblias, pero significa que es la guía de Dios, pero en una manera para instruirnos en el camino correcto. Como guiarnos. Guiarnos. Usted habló de eso, sí. Entonces, no nomás es que es el aliento de Dios, o que es la respiración de Dios sobre nuestras vidas, ¿verdad? O que es el viento o el espíritu de Él, sino que también esto es para guiarnos en nuestras vidas. Sí, como muchas veces es bien fácil para nosotros cristianos buscar la escritura que nos ayuda, Filipenses 4:6, 1 de Pedro 5:7, como la ansiedad, como sea, pero es decir que esta escritura es inspirado el aliento de Dios. Pero esa idea de la infalibilidad, inmutabilidad y blanco y negro de la escritura, usted... Creo que lo hemos hablado los dos, ¿verdad? Sí. Que no nos gusta decirlo de esa manera. Esas palabras unas veces se miran muy grandes y casi como que nadie puede pasar aquí, ¿verdad? Entonces es lo que se dice y ya, punto final. No podemos hacer preguntas, no podemos tener ideas, no podemos venir a la Biblia buscando una respuesta. O cuestionar. ¿Verdad? Hacer preguntas, argumentar, tener una batalla, ¿verdad? Pero en sí, si esto es la verdad que Dios nos ha dado en nuestras vidas para no nomás instruirnos, pero también guiar nuestro camino, no sería... No sería incomprensible. Sería incomprensible decir que no lo puedo abrir y hacer preguntas. Es más, me invita a hacer preguntas. Habacuc fue uno de los profetas que mencionó eso, ¿verdad? Él cuestionaba. Él cuestionaba la justicia de Dios. Sí. ¿Por qué sigues haciendo esto? ¿Por qué sigo viendo que todas estas personas hacen tanta maldad y no haces tú algo sobre eso? ¿Verdad? Preguntaba sobre la justicia de Dios. Y no significa que vamos a pelearnos con Dios o que vamos a preguntar, ay, pero ¿quién eres? No, significa que vamos a abrir eso y decir, tengo preguntas y yo sé que tú me has dado las respuestas aquí. Me has dado el apoyo que yo necesito para sobrevivir en este mundo. Es de entender su naturaleza. Sí. Que nuestra naturaleza temporario, humano, es bajo. Es bajo. Pero en contraste tenemos a Dios. Él es un Dios bueno. Dios bueno, Él es un Dios eterno y nuestro glorioso. Él tiene buena justicia. Habacuc ya quiso como condenar al mismo pueblo, mientras Dios ya tenía la solución en mente. Sí, y no era algo que Habacuc ni se podía imaginar, ¿verdad? Porque Dios ya le dice a Habacuc, si te dijera lo que voy a hacer, ni te lo imaginarías. Sí. ¿Y a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a todos los eventos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Si te pudiera decir lo que va a pasar en 500 años de ahora hacia adelante, en 800 años, ni tú mismo te lo imaginarías. No te imaginarías eso. Bueno, ahora, hacer la otra pregunta. ¿Debemos de solamente confiar en las Escrituras? ¿Debemos de
descarriar otras interpretaciones y solo aferrarnos de lo que dice aquí. Y eso viene en cuestión tradiciones, costumbres. En nuestra iglesia hay unas costumbres, tradiciones que hasta se pueden tal vez cuestionar. Entonces, cuando hablamos sobre diferentes versiones, estamos hablando sobre diferentes tipos de enseñanzas o doctrinas, ¿verdad? Entonces, con tantas doctrinas, tantas herejías, ¿cómo sabemos qué es verdad y qué no es verdad? Y siempre me debería de basar en esto, y para eso diría, unas veces agarramos de la Biblia lo que nos parece bien a nosotros y dejamos todo lo demás ahí. Esto no me conviene a mí, esto no es para mí. Pero la Biblia, como usted dijo anteriormente, es una carta de amor, ¿verdad? Para el pueblo de Dios, para los cristianos, para la humanidad. Creo que lo habíamos dicho antes de esta manera, si pudiéramos hablar sobre el trama de la Biblia a alguien que no conoce nada de la Biblia, ni se sabe los nombres de los diferentes libros, si no se sabe nada de la Biblia, sería que hay un principio en donde conocemos a Dios, la humanidad, y luego conocemos el problema. El problema es la humanidad, ¿verdad? Rechazamos a Dios, rechazamos a nuestro Creador. En Génesis 3 vemos que Dios estaba caminando con los humanos, al lado de los humanos. Quiso hasta hablar, quería una relación personal, un contacto físico, pero Adán y Eva lo rechazaron y hacían cosas que en sí resultaban en la separación de la presencia de Dios, ¿verdad? El fracaso más grande o la perdición más grande no fue el perder el Edén, fue perder a Dios, fue perder esa presencia, ¿verdad? Entonces vemos ahí que seguimos aprendiendo de las tribus de Israel y Judá, ¿verdad? Y vemos que hay una parte donde llegan los profetas de Israel y de Judá y empiezan a decir, Dios va a solucionar todo esto. Dios es la solución. Dios es la solución. El mismo Dios que nos creó ahora nos va a dar otra oportunidad para tener una vida con Él. Vida eterna, vida en abundancia. Hosana, hosana, ¿verdad? Y llegamos al punto culminante. Llegamos al medio de la historia. Es el Nuevo Testamento. Y después de ahí llegamos a Apocalipsis, pero Apocalipsis nos habla de la venida de Cristo. Entonces en sí el fin todavía no está. No se ha escrito. Nosotros somos esa parte, ¿verdad? Entonces, en elegir nomás una parte de la Biblia y decidir ahí que nomás me voy a agarrar de eso. Una rama. De una cosa. Es incorrecto. Porque la Biblia tiene que ser leída sistemáticamente. Por su raíz. Sí. Se tiene que entender. En todo. Tenemos que entender todas las partes, el Pentateuco, los libros de historia, los libros de poéticos de sabiduría, los libros proféticos del Antiguo Testamento, los evangelios, las cartas, las epístolas y Apocalipsis. Se tiene que entender todo. No podemos agarrarnos. Hasta ahí creo que la pregunta es muy buena. ¿Cuál es la identidad de Jesús? Eso es lo que la iglesia de Corinto tenía problemas con en entender. Sí, y también la iglesia en Colosa, ¿verdad? Sí, cierto. Sí, ellos tenían un problema con eso grandemente. Las iglesias de Galacia, ellos no entendían que ya había llegado el nuevo pacto. Entonces en sí el problema no era nomás de teología, era que ni sabían quién era Cristo, ¿verdad? Entonces es el mirar todo junto. Sí, en tradicionalizar lo que la Biblia dice, en tradicionalizar, mi español no es mejor. La tradición, ¿verdad? ¿Cómo vemos la tradición? ¿Qué dice la escritura de la tradición? Y en eso habíamos hablado también que hasta los israelitas ya para el tiempo donde tenían un rey, ya tenían escritura. Tenían el Pentateuco, pero aún así estaban escogiendo las tradiciones que les convenían y, bueno, las reglas que les convenían y las hicieron en tradición. Pero esa regla, sin no tener la otra parte de lo que Dios había dicho,
¿Puede ser tradición? No, porque si Dios dice, me vas a dar sacrificio, me vas a dar ofrendas, pero me vas a dar lo mejor de ti. No algo deficiente. Yeah. Y ellos dijeron, entonces tenemos que sacrificar. Y vamos a hacer eso, la tradición. Y ahora tengo una relación con Dios. Yo solo hago lo que es fácil, el trabajo que solo le place a Dios, como yo quiero. Voy a hacer lo más básico, al nivel más básico, voy a hacer el trabajo más básico. Isaías dijo en el primer capítulo que si ustedes ni ofrecen a sus reyes paganos ofrendas deficientes, ¿cuánto más deben ustedes ofrecer lo mejor a Dios, al mejor tiempo del día, del mejor de su ganado, todo? Y eso es la idea detrás, bueno, de mi opinión, en la tradición, que no debemos de tradicionalizar iglesia, no debemos de tradicionalizar lo que dice la Biblia. Hay que tener mucho cuidado porque Dios no se impresiona en lo que podemos hacer, en lo que Él ha deseado que nosotros hacemos. A Él no le impresiona, pero Él está diciendo, si quieres agarrar mi atención, hágalo en una manera personal, pero no lo hagas hábito, no lo hagas un rito. Acostúmbrate con conocerme. Y cuando decimos tradición, estamos hablando algo diferente de lo que es tradicional, ¿verdad? Sí, porque tradicional sería que los tiempos cambian, pero la Biblia no cambia, ¿verdad? La palabra de Dios, que dice la Biblia, el cielo y la tierra pasará, más mi palabra no pasará, ¿verdad? Eso es tradicional. Una tradición es un rito, es algo que hacemos y lo agarramos de costumbre y pensamos que así vamos a obtener una salvación. Pero no es así, porque hasta Oseas 6:6 habla sobre esa misma idea. Le dice, Dios habla al pueblo en vez del profeta Oseas, y les dice, tu amor es como algo que desaparece en un instante. Tan fácil. Se desaparece ¿Qué voy a hacer con ustedes? ¿Qué voy a hacer con ustedes? No me aman. Dice Efraín, dice, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Verdad? Y en hablando de eso, le dice, yo quería misericordia, quería que tú me conocieras, mas nomás me trajiste sacrificios. Lo más hermoso de Oseas es que termina en el capítulo 14 diciendo, oh Efraín, no me voy a olvidar de ti, te voy a rescatar. Y en decir eso, ¿por qué debemos de leer la Biblia? ¿Y por qué dice la Biblia que debemos de leer la Biblia? Sí, bueno, para saber cómo vivir, para escuchar la voz de Dios. Usted inició esta conversación con esa idea, ¿verdad? Segunda de Timoteo. Sola escritura, Teo Nestus. Significa, esto es el aliento de Dios en mi vida, esto es la respiración de Dios y también es mi guía, ¿verdad? Lo leo, yo abro la Biblia para entender la voz de Dios, para escucharlo, para saber lo que Él quiere de mí. Sí. Dice el Salmo. Su amor. Sí, su amor. Oseas 6:6, sí. Oseas 6:6. Hay un salmo que dice, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Entonces. Y bueno, esa segunda pregunta, ¿por qué crees que la Biblia manda a nosotros que leamos la Biblia? Porque es la voz de Dios, porque Él nomás quiere hablar con nosotros, ¿verdad? Nos dice, si nomás me escucharas, si nomás me pusieras atención. En vez de hablar para atrás, escúchame lo que tengo que decir. Escúchame, porque en realidad Dios ha llevado toda nuestra existencia mirándonos, cuidándonos, escuchándonos. Es nuestro turno de escucharlo a Él. Hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Ya ha pasado 4,000 años, de acuerdo a la Biblia, y ha pasado todo ese tiempo y todavía la humanidad le falla. No ha aprendido. No hemos aprendido. Y bueno, también es Dios deseando, como usted dijo, que nosotros nos acercáramos a su presencia como mandato, porque Él sabe que nosotros no siempre le vamos a desear, que Él sabe que nosotros no somos capaces de siempre leer la Biblia. O sea, cuando usted hasta no quiere leer la Biblia, es cuando debe leer la Biblia. Y es una pregunta como, ¿cómo leemos la Biblia?
Sí. ¿Cómo leemos mucho la Biblia? Mejor, yeah. Yeah. ¿Cómo leemos la Biblia? Oh, bueno, yo leo la Biblia, yo leo la Biblia cada día, yo lo escucho y también leo en esos tiempos difíciles, cuando tengo mis tribulaciones y pruebas, pero hay que simplemente amar la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la guía de Dios, aunque siento en mi temporalidad, en mi humanidad, que esto no va a tener las soluciones, se va a fascinar, se puede decir. Yeah. No, estoy diciendo que sí, que yeah. Tiene toda la razón. Que hasta en escuchar en esos días, cuando no quiero escuchar la Biblia, me inspira, me da aliento, me da vida. Y tal vez eso es una idea un poco lejano para alguien, un nuevo convertido, pero cuando alguien se sazona en la voluntad de Dios, en el camino de Dios, va a mirar qué tan hermoso es leer, apreciar, escuchar la voz de Dios. Y es casi algo como cuando lo practicamos y lo hacemos cada día, porque yo leo la Biblia cada día, no nomás leo la Biblia cuando estoy pasando por una dificultad, una prueba, lo leo en todo tiempo, porque hasta la Biblia me enseña dónde estoy fallando. Y a lo mejor yo ni sabía que estaba fallando. Me corrige. Es lo que dice 2 Timoteo 3. Sí, me ayuda, me hace cambiar mi manera de pensar. Es lo que amo de la Biblia, ¿verdad? Sí. Cuando pensamos que sabemos todo y ya tenemos todas las respuestas, podemos leer algo una tercera, cuarta, quinta vez y encontramos nuevas respuestas, nuevas soluciones, nuevas ideas, ¿verdad? Que nosotros no hubiéramos... Porque es la voz de Dios, porque es el aliento de Dios, porque este mensaje, esta Biblia... no es temporal. Él ya conoce lo mejor. Sí, es eterno. Es para cada generación, para cada momento de nuestras vidas. Y cuando yo he llegado a un punto en mi vida donde hasta es como un antojo, donde lo tengo que tener, ¿verdad? Si voy un día sin leerlo, ya al otro día, ya en la noche, todo lo que puedo pensar en es Amós, Oseas, Juan. ¿Por qué no has leído? Sí, hasta sueño con la Biblia, sueño y sueño la narrativa de Jonás, sueño los oráculos de los diferentes profetas. Has podido vincularte con Dios y cuando sientes fuera de Dios, cuando se separe ese vínculo, cuando voy un día sin, ya sí. tengo que, y entonces así han visto unas madrugadas donde he tenido que despertarme más temprano que lo normal para leer la Biblia. Qué bueno. Porque lo necesito y sin él siento que no podré vivir. Es como el profeta Jeremías que dijo, si digo que ya no diré tu palabra, no puedo, porque es como un fuego en mi ser, es como fuego en mis huesos y no me deja callar. Y es lo mismo, la voz de Dios, la Biblia es para mí y creo que también para muchos, sin ella no pudiera yo. Y para esto lo estamos hablando específicamente porque venimos de una generación que muchas veces abren la Biblia y dicen, ay, no, mejor no, la voy a cerrar. Es muy difícil, es muy complicada, hay un pasaje que no me gustó, hubo un pasaje que me hizo sentir incómodo y lo quiero cerrar y no quiero preguntar. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si lo pudiéramos abrir y leer, entenderíamos por qué es difícil, por qué nos incomoda y qué quiere decirnos Dios, ¿verdad? Ya. Entonces, es que nosotros en nuestra naturaleza no queremos estar en nuestra temporalidad, queremos nuestros deseos, queremos nuestras pasiones, pero en cambiar ese rumbo, en cambiar ese deseo hacia la voluntad de Dios, es algo incómodo, es algo que no es tan fácil. No es tan fácil. Pero cuando usted come, por una manera de decirlo, cuando usted come suficientemente, toma suficiente palabra de Dios, usted se va a ir cambiando y se va. He escuchado un dicho que dice, tú te asemejas a lo que tú alabas. Tú te haces más similar a lo que tú pones tu tiempo con. Y en hacer eso,
¿Dónde pones tu tiempo? Sí, lo dice Romanos. Sí, lo cierto, dice Romanos, sí. ¿Verdad? Dice, no sabías, le dice a los romanos Pablo, ¿no sabías que tú vas a ser como el quien tú adoras? Si tú adoras el pecado, al mundo, vas a ser como ellos, vas a ser como una persona malvada. Pero si tú adoras a Dios, tú vas a ser como un hombre justo, wow. ¿Verdad? Y es también otro dicho que me recuerda, eres lo que comes. Yeah. Lo que nos ponemos, eso es lo que vamos a hacer. Sí, y en esa parte de lo que usted estaba diciendo es difícil cambiar unas veces nuestras vidas, especialmente cuando hemos leído esto, decimos, no quiero cambiar mi vida. Quiero ignorarlo. Cuando lo hacemos suficientemente, cuando lo hemos hecho y lo hemos practicado y lo hacemos una otra vez, lo voy a cambiar, boom, lo voy a cambiar, boom. Ya no es difícil, es fácil, porque cuando sabemos que es lo mejor para nosotros. Es lo mejor para nosotros, es decir, Dios, me recuerdo que nunca me has fallado, me recuerdo que tu palabra nunca me ha fallado y no sé qué va a venir enfrente de mí si hago este cambio, pero es como el apóstol Pablo, a mi primer defensa, nadie vino a estar a mi lado, pero tú me tenías en tus brazos. Wow. Right? Y ya para este último punto que hemos de mencionar, que N.T. Wright, alguien que nosotros admiramos, sí, él dijo, ¿cómo conocemos a Dios? Nosotros miramos hacia Jesús. ¿Cómo conocemos a Jesús? Miramos hacia las Escrituras. Y ese pensar que, como una amiga mía me dijo, ¿por qué no simplemente decir que cómo conocemos a Dios? Leemos las Escrituras. No todos estamos de acuerdo de quién es Dios. ¿De quién es Dios? No todos creemos que Dios es inmutable, inefable, eterno, ¿verdad? Y hasta personal, ¿verdad? Y en conocer a Dios, Él punta hacia Jesús y Jesús punta hacia las Escrituras. Los profetas seguían diciendo, Él te va a salvar, Él te va a salvar. ¿Y de quién estaban hablando? Estaban hablando de Dios, ¿verdad? Dios te va a salvar, Dios te va a salvar de esto. Hemos sido rotos, dice Oseas, hemos sido rotos. Dios nos ha dejado en un estado muy difícil, pero Él mismo nos va a vendar. Y ahí lo vemos en Jesús, cuando Jesús tomó todas las cargas de la humanidad para que nosotros no tuviéramos que hacer lo mismo, ¿verdad? Cuando yo pasé por entrenamiento de bootcamp, lo primero que ellos nos dijeron era que nosotros te vamos a derrotar, nosotros te vamos a quebrar. Todas las tradiciones, cualquier pensamiento que usted tenga, se va a ir, se va a quebrar. Pero nosotros te vamos a reconstruir como nosotros queremos, como nosotros militares deseamos como usted se parece. Y si era cierto, recuerdo que las primeras semanas nos hicieron un poco malo con nosotros, pero el punto era para derrotarnos, para hacernos nada. Pero ellos mismos, quien nos derrotó, nos levantaron, pudieron pedazo a reconstruirnos y hacernos mejores, hacernos fuertes, hacernos capaces de estar en el militar. Y he aprendido mucho de estar en el militar, pero eso es una lección que yo puedo hasta más asemejar como en Dios. Yo miro como 1 Corintios 13 dice, yo miro en el espejo, yo miro qué tan quebrado yo soy, qué tan roto yo soy, pero hasta más como Dios me está poniendo pedazo por pedazo para atrás. Y esa es nuestra debilidad, que la gracia de Él se perfecciona. Se perfecciona en la debilidad, sí. Buena palabra. Gracias, le aprecio su tiempo. Gracias a usted. Dios le bendiga.